Bienvenidos. Estamos en nuestra capilla virtual de hoy, en vivo, a través de Facebook. Bienvenidos. Cómo nos agrada volver a encontrarnos para compartir la palabra del Señor. La capilla virtual es un espacio que se abre para estudiar la palabra de nuestro Dios. Recordamos a todos nuestros seguidores y todos los que nos ven que la capilla virtual tiene dos vistas, la delantera y la trasera, por dos lados. Los miércoles en vivo a las 9 de la noche estamos en ¿Qué dice la Biblia?, frente a temas que nos inquietan. Y los domingos a las 5 de la tarde en vivo estamos en Así dice la Biblia, una palabra de Dios. La capilla virtual es un diálogo abierto, franco, con respecto a lo que realmente nos guía la palabra de Dios. Nos ceñimos a la palabra de Dios. Hay respuestas en muchas otras fuentes. La historia, la experiencia, la habilidad, podríamos decir, la ciencia, el estudio concienzudo, bibliográfico, la investigación, nos dan respuestas. Pero nosotros aquí queremos ir a qué nos dice la palabra de Dios. Y para hoy tenemos aquí precisamente entonces Así dice la Biblia. Y habíamos iniciado un tema en otra ocasión que tenía que ver con la ley de los montes. Hablando de los montes, en la Biblia aparecen muchos montes. Y hoy vamos a hacer otro episodio relacionado con los montes en la Biblia. Pidámosle al Espíritu Santo que esta palabra de hoy la afiance en nuestros corazones. Que todo aquel que la escuche, la pueda ver, su corazón sea bendecido y su fe sea alentada para continuar adorando al Señor. Este espacio es un espacio de gratitud, un espacio de adoración al Señor. Por eso le bendecimos. Espíritu Santo, precioso Señor, te pedimos que por favor nos acompañes en estos minutos que vamos a estar estudiando tu santa palabra. Cómo nos agrada acercarnos al Dios eterno, a ti Señor, a través de la palabra. Háblanos, ministranos, enséñanos, guíanos, oriéntanos. Permítenos ver tu voluntad. Y en estos tiempos, Señor, que necesitamos una palabra directriz, ayúdanos, Señor. Hoy queremos compartir ese momento maravilloso, ese momento especial de encontrarnos con tu palabra. Este es un encuentro con tu palabra y un encuentro contigo, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque podemos honrar. Y ese es el deseo del equipo en Capilla Virtual. Que el nombre del Señor Jesucristo, nombre sobre todo nombre, sea adorado, sea exaltado, sea bendecido, sea reconocido. Queremos exaltar, queremos adorarlo. Este espacio es un espacio de adoración al Señor Jesucristo, de obediencia, de gratitud y bendecir al Padre eterno. Gracias, Padre celestial. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Ahora aquí estamos para honrar al Dios eterno. Bienvenidos. El texto para hoy está en San Lucas capítulo 23. Bueno, también aparece en Mateo, en Marcos y en Juan. Podemos tomar cualquiera de los textos. Dice en San Lucas capítulo 23, versículo 33. Cuando llegaron a un lugar llamado de la Calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si lo leemos en Mateo, mire cómo lo escribe el evangelista Mateo. Eso está en Mateo 27:33. Cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Lo podemos leer también en Marcos capítulo 15, versículo 22. Dice Marcos: y lo llevaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera.
también el evangelista Juan menciona el lugar. Juan 19:17. Él, cargando la cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Los 4 evangelistas mencionan el lugar Gólgota. Y aquí, por eso me quiero referir al tema de la ley de los montes. Los montes son muy importantes. Y el tema para hoy, el título de esta palabra es Acércate más. Acércate más. Ese es el tema. Ese es el título para esta disertación bíblica. Acércate más. ¿Acércate más a dónde? Acércate más al monte. Mire usted, en el mundo hay muchos montes altos. Llama muchísimo la atención lo que se ha conocido como los 8000. Y cuando se habla de los 8000, se habla de 14 montes en el mundo, en la tierra. 14 montañas que superan los 8000 metros. ¿Sí? Bueno, la mayoría están sobre la cordillera del Himalaya, en Asia. Pues el que lidera, por supuesto, es el Everest, que supera los 8500 metros, son más de 8700 metros de altura sobre el nivel del mar. Hace mucho frío arriba. Y pues se convierte en una cumbre, en una cúspide para alcanzar. Los montañistas, los alpinistas, digamos en este caso los everistas, los que les gusta alcanzar las montañas, las cimas de las altas montañas, son unos retos, pero muy fuertes. Y así, hay 14 montes en la tierra que superan los 8000 metros de altura. Y se llama los 14 8000. Esos montes usted mirará y se dará cuenta que históricamente, tradicionalmente, culturalmente, para aquellos que han vivido, los pueblos que han vivido alrededor de esos montes, y no solo de esos 8000, sino de los montes altos, esos montes se vuelven como muy significativos, se vuelven a veces representativos de una creencia, se vuelven simbólicos. Sí, le hablan a usted del Everest, del K2, del Fujiyama, de la Concagua, del Chimborazo, en fin, de esas montañas, los Alpes. Para ciertas culturas esos montes son simbólicos, representan fuerza, representan adoración, representan respeto, representan el acercarse a la naturaleza, a la divinidad. Entonces los montes son muy representativos, sobre todo en el oriente. Y bueno, el texto bíblico fue escrito en la cultura oriental, pues no está lejos, por supuesto, que, por ejemplo, para el pueblo de Israel también los montes eran importantes. Y usted y yo podemos mirar en la palabra de Dios la cantidad de montes que aparecen, y todos tienen alguna lección escondida. O digamos que Dios se vale de eso, de lo que pensaba el pueblo, para dar alguna enseñanza. Por eso es que hablamos de la ley de los montes, para extraer las enseñanzas que están ahí. Usted ve, por ejemplo, que inicia la Biblia, por ejemplo, encontramos el monte Ararat, donde reposó el arca de Noé. Los montes de Ararat, las montañas de Ararat, eso está en Armenia, en la parte alta de Turquía. Se nos habla del monte Horeb, donde Moisés vio la zarza ardiendo y Dios se le apareció, Dios le habló desde la zarza. Tenemos el monte Sinaí, donde Dios dio la ley. Muy significativo ese monte, representativo, simbólico. Todavía es un lugar de visita prácticamente obligatoria, y es un sueño para aquel que estudia la Biblia algún día estar en el monte Sinaí. Y los que pueden, porque es una travesía que supera las 3 horas. Hay que subir al lomo de mula o de caballo allá, 3 horas subiendo. Entonces se sube en la madrugada para regresar luego después del mediodía. Pero es un sueño. Oiga, aquí fue donde Dios habló, donde Dios dio la ley. Entrar en esos lugares es un sueño de verdad. Entonces el monte Sinaí, muy significativo.
simbólico, representativo de la ley. ¿Qué más monte usted encuentra en la Biblia? Pues está el monte, por ejemplo, donde subió Moisés a ver la tierra prometida y donde supuestamente estará el cuerpo de Moisés, el monte Nebo, el monte donde murió Aarón, que está al frente del monte Nebo. Pero usted encuentra que la Biblia habla del monte Calvario, del monte de los Olivos, del monte de la Transfiguración. Ya habíamos hablado en un episodio del monte de la Transfiguración, del monte Carmelo, donde Elías decapitó o tuvo la victoria aquella de enfrentarse contra los profetas de Baal y Astoret, el monte Carmelo, el monte Hermón, cantidad de montes que usted encuentra en la palabra de Dios. Hoy nos vamos a referir a la ley de los montes y hoy estamos pensando en el monte Calvario. El monte Calvario es seguramente uno de los, si no el más significativo. ¿Por qué? Porque el monte Gólgota o el Calvario, el Gólgota es en hebreo y el Calvario pues está en latín, el monte de la calavera. Calvario es de calavera. Entonces, ¿qué ley se esconde aquí en el monte de la calavera? Y sí que es interesante, aquí quisiera compartir una experiencia muy personal. Me dio Dios la oportunidad de estar frente al monte de la calavera. El viaje que hace usted a Israel, donde se visita la tumba que consideran los cristianos como de línea evangélica, porque usted allá encuentra 3 lugares posibles de la tumba del Señor Jesucristo. El más reconocido, por supuesto, donde está el Santo Sepulcro. Más de 3 millones de visitas tiene al año, de turistas que visitan el Santo Sepulcro del mundo entero. Pero está también el lugar que considera la línea del cristianismo ortodoxo de Oriente. También tiene su capilla allá. Y está la otra tumba que consideran los de línea protestante y otras corrientes, que ese es el lugar. Y allá, estando en esa tumba, entrando a esa tumba, desde ahí está la foto que fue tomada ya muchos años atrás del monte del Calvario. Y uno se para ahí, en un lugar, desde la tumba, se ve al frente el monte, precisamente, se ve el monte llamado el Gólgota. No es una montaña muy alta, pero se ve, y efectivamente desde donde uno la mira, ese lugar no lo administran, no lo gobiernan, o sea, no lo administran políticamente los judíos, está en manos del gobierno árabe. Entonces allá, cuando se puede entrar, cuando no se puede, no se puede. Pero desde ahí se ve, ahí a la distancia, se ve la montaña. No es muy grande, pero se ve efectivamente la forma de la calavera, se ve la montaña medio redonda y se ven las cuencas de los ojos, se ve la nariz y se ve la mandíbula, la boca. Por el lado de la boca pasa una carretera de los árabes. Pero se ve de verdad, cuando le tomaron la foto ya hace muchos años, el arqueólogo que la vio le tomó la foto y efectivamente la calavera está ahí. Y ese es el lugar donde Jesús subió y allá fue crucificado con los 2 malhechores, como dice el texto bíblico. ¿Qué verdad se esconde en ese monte? Bueno, cuando uno mira qué hay en los montes, en este caso, por ejemplo, ya yendo a lo espiritual, pero partiendo de lo físico, usted puede ver el monte de lejos. Bueno, y de lejos, pues unos prismáticos, un telescopio, un catalejo para mirar a la distancia, que lo hace, pero usted lo puede ver desde lejos. Y usted acercarse a cualquier monte, el Aconcagua, el Chimborazo, el Maquis en Norteamérica, los picos Simón Bolívar y Cristóbal Colón y la Sierra Nevada de Santa Marta, que superan los 5.000 metros, el Nevado del Tolima en Colombia. Cualquiera de esos usted lo puede ver de lejos y ve la punta y ve la forma. Pero la otra cosa es acercarse.
que ir al Nevado del Ruiz y poder subir. Ir en Colombia, en Bogotá, a Monserrate y subir el cerro. Ir al Cerro de Guadalupe y subir el cerro. A Guadalupe subir por automóvil y a Monserrate a pie o en teleférico. Pero es diferente verlo de lejos y verlo de cerca. Entonces hay dos visiones. Acercándonos o mirando el monte Gólgota, donde Jesús fue crucificado, mire, hay dos miradas. Una física, por ejemplo, la arqueología. Usted mira, ay, sí, tiene la forma de una calavera. Entonces, la física, bonito. La colina, qué tan alta es, qué dimensiones tiene. Ver la física. Acercarse y verle las características que tiene, qué tipo de roca es. Para el arqueólogo eso es sumamente importante, la visión física. Y verlo de lejos y luego verlo de cerca. Acercarse al monte, cualquier monte que sea. Entonces el monte Sinaí, digamos, la gran mayoría lo vemos de lejos, en foto, en video, vista aérea. Hoy en día podemos entrar a internet y Monte Sinaí y va a encontrar usted la cantidad innumerable de fotografías, de videos del Monte Sinaí. Pero esa es una mirada a distancia. Una mirada cerca es cuando usted de pronto pueda ir al Monte Sinaí y hacer la travesía y subir las 3 horas y tocar las rocas y sentarse en las rocas y mirar cómo hizo Moisés, por aquí anduvo. ¿Dónde sería que Moisés estuvo y que Dios le mostró su espalda? Eso ya es estar, verlo de cerca. Entonces hay dos visiones. Y también hay una visión, digamos, natural, física, y hay una visión espiritual. Entonces, dos visiones, ¿no? La natural le interesa, por ejemplo, al arqueólogo, le interesa al turista, al que le gusta ver cosas, y la visión espiritual. Y en los dos casos, las dos maneras de verla, de lejos o de cerca, natural o espiritual. Natural o espiritual, usted lo puede ver de lejos o lo puede ver de cerca. Para nuestro interés en esta hora, queremos ver la verdad espiritual que se esconde, o la verdad o la ley de este monte. ¿Cuál será la ley de este monte? Pues para acercarnos, para tener una idea de qué hay en ese monte, la mejor visión no es la visión de lejos, ni la visión natural. La mejor visión es la visión de cerca y la visión espiritual. Yo les puedo contar del monte Gólgota, que yo lo vi naturalmente y pude acercarme y pude conocer ahí de cerca. Ve, ahí nomás está. Eso es visión natural. Pero la otra es la visión espiritual. ¿Qué pasó en el Gólgota? Allá fue el lugar donde murió, fue crucificado, fue levantada la cruz donde moriría el Señor Jesucristo para salvar a la humanidad, pasado, presente y futuro, toda la humanidad. Entonces es sumamente significativo ese monte. Se transforma la visión del monte Gólgota. Entonces ya no es cualquier monte, es el monte de los montes, pero haciéndole una visión de cerca y una visión espiritual, porque también usted puede tener una visión espiritual, pero de lejos. Ay, el Señor Jesús vino a morir en la cruz hace 20 siglos. Sí, bonitas sus enseñanzas. Ay, el gran maestro de maestros. Esa es una visión de lejos, pero una visión de cerca es, venga cerquita. ¿Qué sucederá si se acerca al monte? Nos puede pasar lo de el pueblo de Israel frente al monte Sinaí. Cerca del monte, sintieron cuando tembló al Dios aparecerse en la parte alta y una nube cubrió y rayos centellas y tembló ese monte. Estar ahí cerca les dio hasta temor, terror, miedo, susto. Moisés en el monte Horeb, la zarza ardía y Moisés allá se acercó y tuvo un encuentro con Dios, una experiencia profunda al acercarse. Cuando estaba de lejos se sorprendió, se prendió ese arbusto y luego de lejos vio, pero ¿qué tanto se demora en apagarse? ¿Cómo se ha demorado
de estar prendido. Y siguió encendida esa zarza y no se apagaba. Moisés entonces dijo, iré a ver por qué no se apaga, por qué no se consume. Entonces, ¿qué sucedió con Moisés? Una es la visión de lejos, vio de lejos la zarza, sí, se está prendiendo como muchos arbustos. Pero iré a ver qué está pasando. Y se acercó. Y cuando está cerca al monte, a la situación, ¿qué pasó? Escuchó la voz de Dios. Moisés, Moisés, detente, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Ahí estaba Dios. Entonces es una experiencia muy fuerte. Elías en el Carmelo, adentro, lo veía de lejos, pero cuando estuvo allá en el Carmelo, fue una experiencia profunda, cayó el fuego del cielo. Veamos de cerca, entonces, vale la pena la invitación. ¿Qué sucederá si nos acercamos espiritualmente al monte de la calavera, al monte Gólgota? Pues, bueno, allí usted puede, se hace un acercamiento al monte de la calavera, al monte Gólgota. Recuerde, Gólgota en hebreo, calavera, lo traen del latín, del griego. El monte Calvario del griego. Entonces, usted lo puede ver de lejos. ¿Y qué ve de lejos? Es, por ejemplo, ver esto. El monte Calvario. Verlo de lejos. Es como hablar del relato histórico. Un relato histórico de hace 20 siglos. Un relato histórico. Que allá fue donde murió el Señor Jesucristo. Usted puede verlo como, cuando lo ve de lejos, como la muerte del Señor Jesús. Es como un mito cristiano. Es un mito de los cristianos, de la iglesia cristiana, que ya está escondido detrás de 20 siglos. Se volvió una leyenda, un mito. Queriendo decir que, pues, quién sabe si eso sea cierto. Eso como que es una leyenda muy interesante. Usted así lo está viendo de lejos. Lo puede ver como una historia, ¿qué diríamos? ¡Oh! ¡Qué historia incomparable! Podría decir, una historia impresionante. Pero también es una historia, debido a la cantidad de siglos que han pasado, una historia manipulable. Le han metido la mano, le han hecho decir cosas. Sí, pudo ser, pero le han agregado cosas. Se vuelve manipulable el relato. También usted puede hacer una lectura, como leer cualquier historia, como leer cualquier libro, como leer el Evangelio, como leer cualquier otro texto de literatura. Entonces usted hace una lectura literaria y descubre los diptongos, descubre las parábolas, descubre la sinonimia, descubre las exageraciones, la hipérbole, el hiperbatón, la sindéresis, todo lo que sea de literatura. Y ¡ay, tan rico ese texto! En la traducción o en el griego. Puede hacer una lectura secularizada para enriquecer su cúmulo de lecturas. Pues entonces ha leído de todo tipo de literatura, la que le gusta, y hasta la Biblia ha leído, igual que lee el Corán y igual que lee los Vedas del Oriente. Allá puede llegar, esa es una visión de lejos, pero quizás no encuentre el sabor que tiene profundo. ¿Cuál es el principio espiritual? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Bueno, pues entonces ahí es donde viene la mirada de cerca. ¿Qué tal mirarlo de cerca? Bueno, acerquémonos al Gólgota. No como yo les dije que estuve tan cerca del Gólgota físicamente. No, un acercamiento a ver cuál es la enseñanza que está escondida ahí. ¿Cuál es la ley de este monte? La ley del monte Calvario, del monte Gólgota, del monte de la calavera. Bueno, primero, en un acercamiento, por eso el tema de hoy es acércate más y verás que la cosa cambia. Acércate más al monte. Cuando te acercas al monte, o nos acercamos al monte, ¿de qué nos damos cuenta? Oiga, cuando nos acercamos al monte, reconocemos que ahí ocurrió algo extraordinario, que transformaría, que trascendería el cielo y la tierra y todas las edades, la eternidad misma. Porque el Hijo de Dios
que es el mismo Dios en carne humana, el mismo Dios se hizo hombre y vino a pagar el precio del pecado, tomando nuestro lugar, nuestro sustituto. Hay una película por ahí que se llamaba Identidad Sustituta, que es el sueño de algunos a futuro, que usted pueda quedarse en su casa, en su piscina, descansando, disfrutando más el tiempo, o ya está un poco enfermo, envejecido, pero usted tiene un robot sustituto, la cibernética avanzada, un robot sustituto que toma su personalidad y va y lo reemplaza. Bueno, un sueño, ¿no?, de la cibernética. Pero mire que Dios hizo eso. Tomó nuestro lugar auténtico para pagar el precio del pecado. Entonces, cuando nos acercamos al monte, vemos a la cruz, pero vemos que allí está el crucificado, el mismo Señor Jesucristo, cumpliendo un propósito eterno, el más grande, y esto no lo puede uno creer, porque es el más grande de los propósitos de Dios, en el cual está empeñado totalmente Padre, Hijo y Espíritu Santo por la eternidad. Creó al hombre a su imagen y semejanza, no para que se perdiera, para que viviera por la eternidad con Él, a su imagen y semejanza. Y Dios se compromete completamente. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad, pecaron y separados de Dios totalmente, oscuridad total, lejos de Dios. Pero el hombre peca y Dios se empeña, se empecina, se entusiasma, se mete completo, con su amor, con su misericordia, con su gracia, se mete completo con todo lo que Él es para salvar al hombre. Y llega a ese punto, la única manera es yo mismo salvarlo. Yo me meto al pantano y lo saco. ¿Se podría contaminar? No, no me va a contaminar, pero no hay otra manera. Y Jesús se metió, vino. Entonces, cuando estamos cerca al monte, lo reconocemos. Ahí está nuestro Salvador. Pero ¿qué más? Lo encontramos crucificado, pagando por el precio de nuestro pecado. Lo encontramos allí, el Jesús sangrante. Su sangre es símbolo de pago, de redención. Dio hasta su sangre. En la Biblia, para el pueblo hebreo y casi que todos los pueblos paganos también, la sangre era el símbolo de la vida, y la entrega a todas era la que se usaba en los sacrificios, para ofrecerle a Dios en el tabernáculo. Entonces allí está el Cristo sangrante, dando su sangre, dándolo todo, el símbolo de la vida, entrega la vida total por cada uno de nosotros. ¿Qué más encontraría usted allí? Ese Jesús escarnecido. Lo han escupido, lo han ultrajado, lo han maltratado, lo han insultado, lo han por debajeado. Como dijo Isaías, profetizando en Isaías capítulo 53, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Entonces, cuando nos acercamos al monte, encontramos ahí cerca esa ley. Oiga, ahí está el Cristo escarnecido. ¿Qué más encontramos? Me llama la atención que el texto dice, enseguida que sube al monte, que dijo una palabra, una frase que es contundente, que muestra el corazón del mismo Dios. Cuando se acerca uno al monte, descubre el corazón de Dios. ¿Y qué hay en el corazón del Señor? Mire lo que dice. Lo han ultrajado, todo esto que le ha pasado, y está crucificado, lo han asesinado, y está muriendo. Y aún allá, en la cruz colgado, solo puede decir estas palabras que han de bendecir la humanidad más de lo que la están bendiciendo. Padre, se dirige al Padre, perdónalos, porque el Padre podría cobrársela por su maldad y que no entienden tener que matarlo, tener que morir. Recuerde que antes de ir a la cruz, Jesús había hablado con su Padre la noche del viernes, el día anterior, la noche del jueves, le había dicho a su Padre cuando lo apresaron, estaba en oración: Padre,
si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, es duro llevar el peso de la humanidad si yo no soy culpable. Si nosotros nos incomodamos, nos molestamos por la injusticia, un criminal que debe pagar y no confiesa nada y al contrario sale libre, nunca paga un día de cárcel, no paga nada, no devuelve nada, no restituye nada y tras del hecho les sale a deber el pueblo. Eso nos hace sentir bien, nos hace sentir mal. No sé, nos invita a un nivel superior en los sentimientos humanos. Esa es una prueba dura para el ser humano, el perdón. Después de ver eso, no nos pasa a nosotros, le pasa a otros, le pasa al pueblo, pero se nos invita al perdón. Jesús sí está siendo el objeto de todos esos vejámenes. Y ahora el que lo sufre, colgado en la cruz, se atreve a decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No saben. Cuando nos acercamos al monte, aprendemos. Cuando nos acercamos al monte, conocemos. Tenemos la bendición, la gracia de Dios, que nos ilustra, nos enseña, nos muestra. Se nos abren los ojos, entiendo el propósito, entiendo por qué está ahí. Y entonces uno comprende cosas como esta. No merezco, no soy merecedor, pero ¿por qué el Señor tendría que hacerlo sin mi pecado? Porque eso es lo que pasa. Se ve la gracia de Dios, estando cerca del monte, se ve la gracia de Dios. Y se ve nuestra culpa. Se ve que el Señor no tenía por qué hacerlo. No tenía que hacerlo y se atrevió a pagar por mí. Eso llega usted a conocerlo estando cerca. Estando lejos del monte, lo ve como un lindo monte, una linda historia, pero no ve esto. Pero cuando está cerca, hay conocimiento de la palabra de Dios. Y muchas cosas más. Comprendemos el propósito, por qué está ahí. Comprendemos el propósito para Él y nos duele por nuestro pecado. Pero también nos llega a alegrar de tal manera que nos produce un sentimiento de gratitud tan profundo que no alcanzamos a dar gracias. 1.000.000 de gracias no es suficiente. No hay gratitud. Quedamos en deuda de gratitud con el Dios eterno por la eternidad. No, pero sí. ¿Cómo un justo tener que pagar por mi pecado? Reconozco mi pecado. Aprendo, conozco, entiendo, se me abren, como dirían los abuelos, las entendederas. Se me abre el entendimiento y veo con claridad. El Señor vino a salvarme. Entonces, allí, bueno, reconozco, me doy cuenta que gracias a ese sacrificio, oiga, seré libre del pecado. Seré libre del pecado. Esa es la vacuna válida, no hay otra. El antídoto, el medicamento efectivo contra el pecado. No hay, no existe. Estamos como el tema de la pandemia en el mundo con el COVID-19. No hay vacuna, no hay tratamiento, no hay medicamento. Y el sufrimiento total, ¿no? En este caso contra el pecado tampoco había. No había medicamento, no había tratamiento, no había solución. Pero Jesús en la cruz, ese es el antídoto total. Esa es la vacuna perfecta. Entonces yo entiendo, ahí está, por fin la vacuna. Y además me restituye el Señor la vida, me da una nueva vida, me da vida en abundancia y me ofrece la vida eterna. ¿Qué tal? Todo completo, restitución total. Entonces, mire lo que sucede ahí. Me encuentro con ese conocimiento que estaba vedado para mí. Me doy cuenta que ahí está el Salvador y me doy cuenta que es mi Salvador. Me doy cuenta que tiene planes conmigo, que estoy siendo parte, siempre fui parte de un propósito eterno en el cual Él me metió. Y empieza uno a solo comenzar a darse cuenta de su transformación, de cómo viene el cambio, viene el cambio, nuestra vida es transformada. Nos damos cuenta de la gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? Un favor que yo no merezco. Cuando alguien tiene una gracia conmigo, yo no la merezco, pero así es Dios.
un favor inmerecido. Ni siquiera yo lo he podido pedir, porque en mi pecado estoy ciego. Pero Él en su gracia dice, no puedes ver, pero ahí es donde está la gracia de Dios. La gracia nos trae luz. Puedo ver la gracia y no solo eso, no puedo ver la gracia solamente, sino que la experimento. ¿Y cuál es mi reacción? Mi primera reacción es de humildad, debe ser de humildad. Segunda, de gratitud. Señor, gratitud continua, permanente. Y luego de esa gratitud es adoración. ¿Ah? Adoración a Dios. Entonces yo, enseguida, ¿qué quiero hacer? Todo lo que yo haga es poquito ante lo que Él ha hecho por mí. Lo que yo haga es mínimo, no es nada. Para adorarlo, para darle gracias, para bendecirlo, para exaltarlo, para que Él sea honrado. Entonces, cuando yo tengo eso en mí, significa que yo he tenido un encuentro, imagínense, encontrarme con el mismo Dios. Y ahora mi corazón se vuelve agradecido. ¿Y de qué manera? ¿Por qué? Porque ya la naturaleza mía de pecado ha sido cambiada, transformada. Y ya voy a decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora soy una nueva criatura. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y viene toda esa luz. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Que cuando te acercas al monte, en este caso, cualquier monte, pero en este caso el monte de la calavera, el monte Gólgota, donde murió Jesús, debes verlo de cerca, no lo veas más de lejos. Entre más te acerques, mejor. Por eso el tema de hoy, acércate más, porque entre más te acercas, mayor iluminación, mayor revelación, mayor presencia, mayor gloria, mayor bendición para tu vida. Debes verlo de cerca. Debes entender el propósito eterno de Dios. Cuando entiendes el propósito eterno de Dios, sabes que haces parte de un engranaje donde el Señor te tiene metido ahí. Y eres importante en el plan de Dios. Somos importantes. ¿Por qué? Porque Dios nos toma para ser parte del plan y para desarrollarlo, para cumplirlo. Entonces tú te vuelves un multiplicador de esta buena noticia. ¿Qué más podríamos decir? Experimentas, cuando te acercas al monte, vas a experimentar la gracia divina, la gracia plena. Y es una gracia que ni siquiera le alcanza uno a entender y a expresar. Uno quisiera devolver en algo esa gracia. La gratitud que uno tiene no es suficiente. Cada día se va dando cuenta más de esa gracia tan profunda. Experimentas la transformación en tu vida. Entonces, la invitación de hoy, acércate más al monte, porque allá cerca del monte es donde está la bendición de Dios, es donde aprendes a pedirle, aprendes a crecer en la fe, aprendes a creerle más cada día, aprendes a adorarlo, aprendes a desprenderte y a pensar que tu mayor riqueza siempre será tenerlo a Él. Padre Celestial, en esta hora, que tu gracia sea poderosa en cada uno de mis hermanos. Hoy aceptamos la invitación para acercarnos más al monte del Calvario, acercarnos más a ti, tener mayor conocimiento del plan tuyo para la humanidad y mayor conocimiento de la parte nuestra en ese plan, en ese propósito. Gracias, Señor, en esta hora declaro tu gloria en cada hogar, en cada familia, en cada persona. Declaro tu bendición. Declaro, Señor, que vienes para restaurar, para levantar vidas. Aquel que no te conoce se acercará al monte y te conocerá, rendirá su vida a ti, Señor, y será una nueva criatura, una nueva persona. Aquel que está en dificultades, en problemas, al acercarse al monte, Señor, va a encontrar la salida, la solución, va a encontrar la fe necesaria para ver tu gloria. Señor, declaro que el que se acerque al monte Calvario, Señor, se abrirá su entendimiento de tal manera que comprenderá lo que es tu gracia, tu misericordia, tu amor. Muchas gracias en esta tarde. Bendice a cada hermano, cada hermana, en su salud,
en sus finanzas, en su familia, en su empresa. Glorifícate, Señor, en todas las áreas. Lo declaro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo se ha pasado de rápido este tiempito? Tan cortico se hace. Recuerde que encuentra nuestros episodios en nuestra página en Facebook, Capilla Virtual, Pastor Leonel Molano. También encuentra nuestros episodios en YouTube, Capilla Virtual Pastor Leonel Molano, y ahí va a ver todos nuestros episodios anteriores, tanto los de Capilla Virtual, ¿Qué dice la Biblia?, y Capilla Virtual, Así dice la Biblia. Gracias por seguirnos en Instagram, numeral La Capilla Virtual. Gracias por seguirnos en Twitter, @La Capilla Virtual. Gracias por seguirnos en nuestra página en Facebook, por dejar sus likes, por dejar sus comentarios, por dejar sus bendiciones, por dejar sus gratitudes, por sugerirnos temas también. Gracias por compartirnos que les bendicen estos temas, les bendice sacar un tiempito. Gracias por aquellos que no pueden a veces estar con nosotros en vivo, pero después ven los episodios. Gracias también por recomendarlos a otros. Hermanos, solo nos resta darle gracias a Dios y desear que la bendición de Dios sea abundante sobre su vida. Nuestro correo, lacapillavirtual@gmail.com, o también leonelmolano2005@gmail.com. Nuestro WhatsApp, 312-306-0209. Ahí estaremos para atenderles. Les esperamos, recuerde, miércoles en vivo 9 de la noche, ¿Qué dice la Biblia?, y domingos en vivo 5 de la tarde, la Capilla Virtual en Así dice la Biblia. Soy el Pastor Leonel Molano, los bendigo a todos. Mil bendiciones en el nombre del Señor. No se aparten de Él, permanezcan. Y la invitación de hoy, no la olvidemos. El Señor te dice que quiere bendecirte, pero debes comprender esa bendición. Por eso Él te dice hoy, acércate más. Acércate más cerca del monte, más cerca del Señor. Es el mejor consejo que podemos recibir. Mil bendiciones para todos.